Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre, nuevo programa, nuevo capítulo de Los Secretos del Péndulo. Ya tengo el mío, miren, diferente a otros, rústico en esta oportunidad, me encantó. Vamos a acompañarlos como siempre en estas ediciones de colección. A los amantes de la radiestesia, si ya eres radiestesista, si estás en la etapa de aprendiz, de practicante, quédate porque este programa, como siempre, será de gran utilidad para ti, junto al maestro Gustavo Quiñones, que en un ratito desde Los Ángeles, California, se va a sumar a esta transmisión. Ustedes, como siempre, con su péndulo en mano, listos para hoy indagar sobre un tópico muy interesante que forma parte justamente también del aprendizaje de este vasto mundo de la radiestesia. Son todos bienvenidos y consultas para Gustavo, también aquí en el box de los comentarios. Dale, para que ya podamos comenzar a interactuar también con él en esta edición, y gracias como siempre por estar a través del canal de Facebook, el canal de YouTube, también en @vidasanaweb, ahí nos pueden ver como todos los días. Bien, a ver Gustavo, vamos a enviarte otra vez para que puedas conectar con nosotros y vamos a hablar acerca de péndulo y los espíritus. A ver, si me siento de repente cansado luego de una sesión de radiestesia, ¿es posible que alguna entidad se me haya literalmente pegado a mí? Esta consulta se la voy a preguntar a Gustavo en un ratito, nada más, ¿eh? A ver, Gustavo, te voy a mandar yo la invitación en esta oportunidad. Atento ahí para que la aceptes. ¿En qué país están viéndonos? Coméntenme en qué ciudad están en este momento viendo Los Secretos del Péndulo. Dime acá tu ciudad y tu país en los comentarios, así te leo y también nos podemos saludar. Dale, va a ser un placer que nos acompañes en este programa, como siempre. A ver, Gustavo, te mandé la invitación, no sé si la tienes. Coméntame si no, en los comentarios. Va de nuevo, otra vez. A ver allí. Díganme en qué ciudad. Hola, Luz y Paz. Hola, buenas noches desde Montevideo. Bueno, un beso y gracias por acompañarnos aquí, Uruguay presente. Hola, Nico Blum, gracias por estar también aquí presente. A ver. Bien, vamos de vuelta, Gustavo. Coméntame si la estás viendo o no la transmisión, por favor. A ver. Gran programa el día de hoy, ¿eh? Quédense a los amantes también con su péndulo en mano, como siempre digo, porque vamos a aprender mucho más acerca del fascinante mundo de la radiestesia en esta oportunidad. A ver. Vamos de nuevo, otra vez más. Gustavo, te estoy mandando la invitación, fíjate que tiene que estar apareciéndote. A ver. Vamos a ver. Hola Solange, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por vernos en este programa. Bien. Más. A ver si te tengo Gustavo allí. Ahora sí te tengo, Gustavo. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, aquí que no se dejaba, No se dejaba, pero acá estamos, ¿eh? pero Otra ya vez se en los dejó. secretos del péndulo. Mira, conseguí un péndulo súper rústico. Para los que dicen que tiene que ser de alguna forma, mira, una cadena, un péndulo común antiguo. Este es un cuarzo súper viejo, ¿eh? Y funciona espectacularmente bien también. Funciona. Espectacular, ¿eh? Para tener variedad, digo, de péndulos. Bueno, pero hoy, Gustavo, gran programa el día de hoy, porque el tópico tiene que ver sobre una pregunta que mucha gente te hace, sobre todo cuando estás en la etapa de practicante, ¿no? Hice una sesión de péndulo y me siento cansado, cansada, quedé como exhausto, ¿no? Como si hubiera corrido media maratón. La pregunta ¿es posible que tal vez se me haya pegado algún espíritu o entidad? Pues esa es una de las tantas posibilidades que pueden haber. Recordate que, como hemos hablado muchas veces, no todas las personas son iguales, no todas las sesiones de péndulo que las personas hacen son iguales. Entonces, no es lo mismo que alguien esté utilizando su péndulo para hacer ejercicios de sí y no, Claro. a que venga y se ponga a querer limpiar un espacio, o quizás está buscando agua, o quizás está buscando una mascota perdida. Cada sesión es distinta y cada persona que utiliza un péndulo también va a interactuar con esa energía de forma distinta también.
Entonces, no me atrevo a decirte de que siempre que estés cansado es porque tenés algo pegado. Esa es una de las tantas posibilidades que se pueden dar, pero también hay ocasiones en las cuales el cansancio se debe a que te movieron energía y entonces es como que en el momento en que esa energía se retira, quedas de alguna forma, como quien dice, sin aire, Claro. quedas un poco drenado y tenés que pasar un cierto periodo de tiempo en el cual recuperas esa energía y ya te nivelas nuevamente. ¿Sí? Ok. Gustavo, igualmente la pérdida de energía, ¿debería estar allí o lo ideal sería nunca jamás sentirla luego de cada sesión? Lo que sucede es que, como decía, como cada persona y cada sesión es distinta, no es lo mismo de que vos estés 45 minutos, una hora utilizando el péndulo y estás enfocado, estás en ese momento atento a lo que estás preguntando, a lo que estás haciendo peticiones, oraciones y todo, que aunque no estás haciendo una actividad física, pero en ese momento estás enfocado, estás ahí sí que con toda tu atención canalizada en cierta forma, que eso también te consume energía. Entonces es normal que Ok. sintas algún tipo de cansancio. Ahora, lo que pasa es de que van a haber varios tipos de cansancio. O sea, es recomendable que entre sesión y sesión tengas un periodo para tomar agua, ir al baño, estirar las piernas. Pero si quedaste completamente fulminado de que quedaste sin energía, que no puedes hacer nada, ahí eso sí ya no es normal. Entonces ahí es donde pueden ser muchas de las causas dentro de las cuales podría ser eso que tenés algo pegado. Sí, puede ser una. La otra es que quizás no has comido. La otra es que quizás estás deshidratado, no has tomado agua. Entonces, cuando empiezas a ver, son muchas las razones. Y también hay personas que vienen y te dicen, ¿por qué no puedo eh, tener una buena sesión? ¿O por qué mi péndulo no se está moviendo con fuerza? Y aquí es donde vienen también esos mismos factores. Quizás están deshidratados, quizás están más pendientes de el sí y el no que te va a dar el péndulo. Y entonces uno mismo como que bloquea porque estás con ciertas respuestas preconcebidas. ¿Sí? Ok, ok. Les pregunto a la comunidad que nos está viendo si están usando péndulo, lo usan frecuentemente o lo han usado alguna vez en el pasado. Coméntenme aquí por sí o por no, aquí debajo, si alguna vez han sentido cansancio o fatiga luego de una sesión, ya sea para ustedes o para terceros. Han sentido pero un cansancio notorio, digamos, que marcaba la diferencia, como un efecto bisagra de un antes y un después. ¿Lo han sentido sí o no? Los leo aquí en comentarios para ver cuál es el más, ¿no? Del común de los casos. Aquí Tarot del Caos, hola, nos dice que sí, que lo ha sentido. A ver, el parámetro del cansancio no es un parámetro que te hable del éxito final de la sesión, Gustavo. O sea, no es un marcador para decir, di lo mejor de mí, entregué todo y el destinatario recibió el objetivo. Es que aquí lo que sucede es que en este punto, recordemos que nosotros cuando estamos utilizando el péndulo, no deberíamos de ser nosotros quienes estamos dando esa energía. Es el mismo caso de cuando tenés personas que te dicen, tuve una sesión de Reiki y quedé muy cansado, cuando ese no sería el procedimiento habitual. El que da una sanación utilizando sus manos y utilizando el Reiki, siente como la energía pasa, pero no está dando de su energía. Entonces con el péndulo sucedería lo mismo si es que vos no estás dando de tu energía. Claro. Entonces no es que mientras más cansado estoy, mejor fue la sesión que di.
No, ese no es el mensaje que estamos dando. El mensaje que estamos dando es, si estás sintiendo demasiado cansancio, deberías de revisar por qué estás sintiendo eso que estás sintiendo. También puede ser que ya has hecho 2, 3 sesiones durante el día o has hecho otras actividades y cuando vas a hacer la sesión con tu péndulo, ya estás cansado. Entonces quizás en ese momento no es el mejor momento para hacer la sesión. Aquí Susana del Prado dice que no, que ella nunca ha sentido cansancio luego del péndulo. Gracias. Hola Marta, gracias por vernos. Díganme en qué ciudad y país nos están viendo. Hoy aquí con Gustavo Quiñones en Los Secretos del Péndulo como en cada semana. Solange nos comenta, a ver Solange querida, tengo dos péndulos, uno es cuarzo rosa y el otro es labradorita y me responden con distintos movimientos. ¿Está bien? Lo uso solamente para mí, te pregunta Solange. Es que aquí es donde, cuando vos estás usando un péndulo, ese respuesta o la respuesta que vas a tener va a ser muy personal, porque en ese momento sos un canal. Entonces el que yo diga eso está bien o eso está mal, o sea, sería demasiado prepotente de mi parte el decir eso que estás haciendo lo estás haciendo mal, o ese péndulo que estás usando no lo deberías de usar porque te está dando tal y tal respuesta. Eso no. O sea, aquí es donde cada quien tenemos que tener ese sentido común, esa parte crítica de decir, bueno, ¿en qué tipo de preguntas yo estoy viendo que los péndulos me dan uno una respuesta y el otro me da otra respuesta? ¿Sí? Porque una cosa es que se muevan distinto y otra cosa es que uno te dé un sí y el otro te dé un no. Porque Claro. te puede dar el sí con movimientos circulares o te puede dar el sí con movimiento hacia adelante y hacia atrás. O sea, cada quien le ha dicho con un determinado movimiento cuál es un sí, cuál es un no. Entonces, acá es donde cada quien tiene que ir viendo cómo es que ha venido utilizando su péndulo y si es consistente esos cambios que ella está hablando. Así que con lo que nos pone ahí es un poco arriesgado decir, es un espíritu el que te lo está moviendo de tal forma y cuando estás usando el otro es otro espíritu el que te está... O Ok, sea, porque ok. habría quienes pudieran decir hasta eso, pero Creo que la pregunta de no Solán, necesariamente. creo, pasa por la gema que está usando en uno y otro péndulo, como que marcar la diferencia que el cuarzo rosa le da una respuesta y la labradorita, por ser labradorita, le da otra. Eso no tiene nada que ver, Gustavo, ¿no? Digo, la energía Pues, propia de cada gema. pues no debería, porque entonces, ¿para qué estás utilizando un péndulo Mm, si ya el material de por sí te va a dar una variante? claro. Bien. Bueno, gracias por tu pregunta, Solán. Súper interesante, ¿no? Que también sé que es la pregunta de mucha gente que tiene varios péndulos también. Hola María Josefa, dice, hola, soy del Chaco, Argentina. Qué bonito el norte argentino. Un beso para ti, María. Dice, muchas veces me da sueño. Entonces, suspendo la sesión. Mira, María cuando siente sueño prefiere no continuar con el protocolo. Es que aquí es donde te digo, por eso es que uno tiene que ir viendo qué y cómo es que está pasando. Porque, digamos, hay ocasiones en las cuales cuando vos estás haciendo tu protocolo y entras en ese estado alterado, como que si estuvieras en un trance, te puede dar esa somnolencia. Pero una cosa es que te dé la somnolencia durante la sesión y que cuando terminas la sesión se le quita esa sensación, ya sea al consultante o a quien está haciendo la sesión con el péndulo, eso es normal que te pueda dar, pero cuando terminaste la sesión, si te quedó el cansancio y quedaste fulminado, eso es lo que estamos hablando aquí ahorita. No es precisamente esa sensación de cansancio o somnolencia, ¿Ok? porque puede ser normal cuando le estás haciendo una sesión
energética de cualquier tipo a una persona. Hay personas que cuando le están dando Reiki se quedan dormidos. Es como que si la energía los arrulla y se quedan completamente dormidos. Ok. Entonces, ahí no podemos decir de que eso es malo, sino que la persona se relajó tanto que de alguna forma cae dormido. Aquí Chechu Castiglione. Hola Chechu querida, ¿cómo te va? Bienvenida. Pregunta, ¿y por qué le das distintas respuestas? Pues no sé, o sea, ahí es donde deberíamos de estar preguntándonos eso. Yo no me atrevo a decirle por qué le da una respuesta a uno y el otro le da otra respuesta. En Claro. primer lugar, no sé qué procedimiento o qué tipo de protocolos tiene, pero ahí es donde tiene que entrar esa parte juiciosa, esa parte de sentido crítico, de investigar por qué es que me dan distintas respuestas Ok, ok. y de alguna forma ir haciendo esa evaluación. Erika Andreita nos dice hola, buenas noches. Hola Erika, gracias por sumarte y bienvenida. Ahora voy con sus preguntas. A ver, Gustavo, ¿qué chances hay dentro de, bueno, todas las variables de consultas que puedo hacer con el péndulo, de que un espíritu se me pegue y sea el causante de ese cansancio, ¿no? Porque va a depender de a qué estoy limpiando, a quién estoy limpiando, porque no es lo más común, ¿no? Pero como hoy enfocábamos el cansancio y espíritus o entidades, ¿en qué tipo de probabilidades esto sucede? Es que no es lo mismo que, digamos, vos tenés a alguien que viene y te dice, mira, tengo un dolor de cabeza o tengo un dolor de espalda. A que viene alguien y te dice, averiguame si eh, voy a trabajar en tal compañía. Entonces, cuando la persona llega con un dolor, las preguntas, según el protocolo que yo hago y la forma en que yo trabajo, que no necesariamente va a ser la misma que todas las personas que usan el péndulo hacen. Entonces, ahí es donde pregunto, ¿cuál es la causa de este dolor que tiene esta persona? Y en ese caso, si me marca energético espiritual y ahí me marca que hay un desencarnado o una entidad o que hay larvas astrales o todo ese tipo de cosas, entonces ahí es donde damos por sentado de que la causa del problema que la persona está llegando es ese. Pero no es de que de primas a primeras le vas a decir a la persona, ah, traes algo pegado, Claro. porque tenemos que ver primero si después de haber quitado eso, el dolor de espalda o el dolor de cabeza se quitó. Entonces ahí es donde comprobás por medio de haber retirado esa energía si la situación o la causa que la persona llevó se logró corregir. Ok. Erika pregunta, ¿cómo saber que el péndulo es el correcto o cuál debería usar? Es que recordémonos que el péndulo es solo un instrumento que me va a dar un sí, un no o me va a marcar en las tablas. Pero si nosotros le estamos dando ciertas cualidades, ahí es donde nosotros, desde el momento en que le ponemos cualidades por la forma, por el material, etcétera, entonces ahí es donde tenemos que saber por qué le estamos dando ese poder o esas características. Pero el instrumento como tal no debería de ser importante si lo que estamos haciendo en ese momento es hacer una sesión y queremos ser lo más neutral posible. Ok. Los invito a buscar más programas que hemos hecho con Gustavo, justamente hablando también de diferentes péndulos y demás, a través del hashtag Los Secretos del Péndulo en Instagram o en YouTube. Lo ponen así y van a encontrar muchísimos programas también, todos referentes, claro, a radiestesia, ¿eh? Brujita Sally dice, hola, cariños y bendiciones desde Chile. Hola, Sally, qué lindo verte, gracias, ¿eh? Chechu nos dice, hola, bien y muchas gracias. Bueno, espero que hayamos respondido tu pregunta, Chechu. Tarot del Caos dice, no está haciendo bien las preguntas o el protocolo, en referencia al cansancio, ¿no? A las preguntas, claro, cuando te da un sí y un no diferentes péndulos, según Tarot del Caos, es de que las preguntas están mal hechas o el protocolo. Es que volvemos a lo mismo, como yo no sé de qué forma están trabajando ellas sus sesiones,
Porque en mi caso yo no hago sesiones de sí y no. Yo directamente utilizo mis tablas y el protocolo porque las sesiones que se hacen son para sanación. Entonces, Correcto. no veo por qué yo debería estar haciendo preguntas de sí y no Mm. si el protocolo que en mi caso yo utilizo no lo trabajo así de sí y no me importa si estoy utilizando este péndulo o uno de madera o de cualquiera que sea, porque lo que está haciéndome el péndulo únicamente es marcar en la tabla la respuesta que voy a tomar nota, la apunto en una hoja y eso es lo que me da la pauta sobre qué es lo que tenemos que hacer la oración y petición para limpiar esas energías. Ok. O sea que da lo mismo el péndulo, pregunta Erika. Claramente, Erika, da exactamente igual. Mira, yo hoy estoy presentando este péndulo que tiene como 50 años. Mira, viene con una cadena, es un cuarzo súper viejo, cuarzo blanco. Mira, ¿ves? Y funciona igual. Así que da exactamente lo mismo. Pregunta también, ¿cómo reconocer larvas astrales a través del péndulo? Es que volvemos a lo mismo. Es que aquí es donde cada quien de los que nos está haciendo aquí sus preguntas utiliza su péndulo de una cierta forma. Y aquí es donde yo pregunto. Definamos primero qué es una larva astral, ¿sí? Porque hay gente que a cualquier cosa energética que está vibrando bajo le llama una larva astral, ¿sí? Pero si empezamos a analizar el lenguaje, larva quiere decir una cosa y astral va a ser otra cosa. Y entonces ahí es donde, si le queremos ser muy técnicos, vamos a definir eso. Pero para eso utilizamos, digamos, en mi caso, yo utilizo las tablas. Yo no voy preguntando, Juanito Pérez tiene larvas, tiene desencarnados, porque sería demasiado largo ponerme a preguntar 80 cosas, ir viendo sí y no. Y quizás la causa del problema que viene, ya sea un padecimiento físico o algún eh, estado de ánimo que la persona está teniendo, quizás no va a estar en las tablas, entonces va a marcar como otro. Y entonces ahí es donde empezamos a ver que no necesariamente es lo que nos va a estar dando 100% la certeza de que el sí y el no nos va a llevar a la respuesta correcta. Cuando hablamos de espíritus, hay mucha gente, muchísima, que claramente cree de que hay influencia, ¿no? O que puede verse contaminada luego de una sesión. Ahora te quiero preguntar, desde el mundo de las creencias, quien tiene mucha más creencia que otra persona a ser afectado por un espíritu, por lo tanto, ¿estaría llamando a esa posibilidad en su propio mundo? Más allá de la sesión de péndulo, Gustavo. Pues es como, imagínate que yo venga ahorita y a todos los que nos están viendo les diga, no pienses en el elefantito rosa. ¿Qué fue lo primero que se les vino a la mente? El elefantito rosa. Claro. Pero les dije que no. Entonces, imagínate que la persona se puede empezar a predisponer a que cualquier sonido, si por ahí entra una ráfaga de viento, quizás es una ráfaga de viento normal que está entrando de la ventana Claro. y la persona se predispone y empieza a darle cierta connotación. Entonces aquí es donde tanto el que está haciendo la sesión como el que está haciéndola debería de estar lo más neutral en el momento para aceptar que lo que está ahí únicamente vamos a tomar nota y luego vamos a hacer las peticiones para poder limpiar y retirar esas energías. Bien, perfecto. Hola Shifu, ¿cómo te va? Dice, ¿algún ejercicio o técnica para protegernos un poco de las energías negativas? Pero eso ya lo hemos hablado muchas veces. O sea, lo que pasa es de que suena tan simple y tan sencillo que las personas lo desechan porque piensan que de la misma forma como estamos pensando ahorita de que nos podemos predisponer a esos ataques, nosotros también podemos poner ese límite de decir, bueno, en este momento aquí no va a entrar nada ni nadie en este espacio. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en ese momento y cada quien, ahí es donde empezamos a tener ese trabajo de
trabajo interno, trabajo energético, trabajo de voluntad, donde estamos poniendo esos límites. Pero si yo no le creo a que mi palabra en ese momento está teniendo el poder de decir en este espacio es el que yo estoy trabajando y se está sosteniendo por determinada eh, fuerza, energía o lo que sea, si yo no soy capaz de trabajar y creerme eso, entonces ahí es donde empieza el problema y entonces empezamos a pensar de que el aparatito este es el que está de alguna forma siendo ese eh, canal o ese búnker que nos va a proteger, pero es más simple que eso. Ujú. Ok. Aquí te preguntan, ¿qué preguntas no se deben hacer con el péndulo? Es que hay cosas que van a ser irresponsables de ponerse a preguntar. Imagínate que viene Ah, alguien, está muy enfermo y yo me voy a poner a preguntar, ¿esta persona se va a sanar? ¿Esta persona se va a morir? O sea, sería una persona extremadamente irresponsable quien se pusiera a preguntar cosas de ese tipo, ¿sí? O si vos venís y te pones a hacer preguntas de cosas que no te competen únicamente para crear chismorreo, claro. también sería algo irresponsable que no se debería de hacer, ¿sí? Ok. Hay un punto también que hablamos hace mucho, Gustavo, y está bueno que lo recordemos hoy para todos los que tienen péndulos, que veo que son muchos los que nos acompañan hoy, sobre evitar la fatiga o el cansancio, pero hay una predisposición del radiestesista previo al momento de tomar esa consulta o sesión, que va más allá de las entidades o no. Por ejemplo, algo tan simple como limpiar y cuidar tu canal y sobre todo la hidratación. Recuerdo que uno de los primeros programas que hicimos, tú hablabas de la importancia de estar muy bien hidratado, digamos, como una cuestión ya de salud diaria, ¿no? Pero especialmente mucho antes de una consulta. Quiero que le repitas a la gente el por qué es tan importante el consumir agua y estar hidratado antes de una consulta. Ok, porque el movimiento que se da del péndulo, mi brazo de alguna forma se va a mover. Entonces, tienen que haber micromovimientos y eso se va dando por todos los músculos. Si yo no tengo hidratación, la energía no fluye, entonces ahí es donde mucha gente se queja de que su péndulo se mueve muy poco o se mueve muy lento. Entonces ahí es donde entra la pregunta, ¿estás hidratado? ¿Estás practicando? Porque hay personas que se creen, que le dicen, es que con esto puedes preguntar todo y jamás han usado el péndulo y quieren que se mueva como helicóptero. Entonces tampoco se puede de esa forma. Es conforme más lo vas a ir usando, más vas a ver que se va a mover y se te va a ir despertando esa intuición de ver qué es correcto preguntar, cómo preguntarlo y cómo podés de esa forma ir ayudándote y ayudando a otros haciendo tus preguntas. Exactamente, porque recuerden que este reflejo eléctrico que vas a movilizar justamente con tu péndulo implica que tenga un combustible que es el agua. No es de que tomes un vaso de agua unos minutos antes de la consulta, tiene que ser una hidratación buena, normal, habitual, diaria, que todos deberíamos, ¿no? En el promedio de los 2 litros de agua por día, no importa cuál sea tu caso, según tal vez menos o más, pero la hidratación es fundamental para que tu péndulo también se pueda mover. Cosa que muy poca gente lo dice, que cuando Gustavo lo comenta aquí me parece importante siempre traerlo a luz, ¿no? Porque tú eres un canal, finalmente debes cuidarlo, independientemente de que duermas bien, que trates de estar lo más equilibrado posible en tus emociones. Digo, todo contribuye a de que seas un excelente radiestesista. Aquí Sari te dice, tengo un péndulo de piedra luna, ¿puedo llevarlo como collar? Es que aquí es donde viene la misma cosa. ¿Por qué tengo que ser yo quien le tengo que aprobar a alguien más si es correcto que lo lleve como collar, si lo lleva como llavero, si lo lleva en su bolsa? O sea, cada quien tiene que ver si su estilo de vida, eso le funciona y si es algo que va a ser cómodo. Porque imagínate que yo vengo y le digo a alguien, lo tenés que llevar colgado como collar.
y es alguien que le va a generar algún tipo de alergia o quizás no le va a gustar porque jamás en su vida ha utilizado ningún tipo de collar. Entonces, ya de por sí le estás creando una penitencia. Exacto. Entonces, acá lo más correcto es probar a ver si te funciona llevarlo como collar, probar a ver si usándolo como collar y luego lo vas a estar utilizando, si no hay problema, si miras que todo va funcionando y fluyendo, pues adelante. Si alguna cosa que se va dando durante ese periodo vas viendo que no te funciona, entonces ahí es donde empezás a ver que eso no te está funcionando y entonces empezás a ver de qué otra forma puedes llevar un péndulo a la mano cada vez que salgas. Ok. Acá te hacen una pregunta que ya hemos respondido. Dice, mis péndulos se mueven muy rápido. ¿Está bien? Y otras veces no se mueven nada. Es que va a depender, porque digamos, no es lo mismo que yo esté retirando en este momento una energía de una casa, por decirte, a que vos vengas y te pongas a hacer un balanceo y alineación de chakras y vos vas a pedirle al péndulo que se mueva y si el péndulo se está moviendo muy lento y vos decís, ¿por qué se está moviendo tan lento cuando le estoy haciendo el balanceo y alineación de chakras a esta persona? ¿Y por qué a la otra se le movía como helicóptero? Si estamos en este momento confiando en que somos únicamente el canal, si el péndulo se está moviendo poco y la persona después te reporta que se sintió mejor, confía en que eso salió bien. Pero no es como que exista un manual que te diga tiene que estar girando a tantas revoluciones por minuto el péndulo cada vez que vas a estar haciendo alineación y balanceo de chakras. Y si vas a retirar un espíritu de un desencarnado, se tiene que estar moviendo a tantas revoluciones por minuto. O sea, no hay nada escrito de esa forma. Lo que te va a ir dando después la respuesta es cómo se siente el espacio, cómo se siente la persona. Después que hayas hecho eso, Tal cual. y eso es lo que te va a ir dando esa correspondencia, decir, sí se movió de cierta forma y los resultados fueron satisfactorios. Correcto. Bueno, en términos de Fórmula 1, recuerden, no es el auto, es el piloto. Y aquí también, ¿eh? Depende de tu preparación también y de tú como canal, independientemente del péndulo. Hola Viviana, ¿cómo estás? Viviana te pregunta, Gustavo, ante una duda de decisión, ¿se puede uno preguntar cuál es la conveniente? Ejemplo, si es para mí bien vender o no la casa. Es que volvemos a lo mismo. O sea, es como que vos vayas con un médico y si viene alguien y te dice, mira, te tengo que amputar una pierna, ¿qué es lo que la mayoría de personas hacen cuando alguien les da una decisión de ese calibre? Por lo Claro. regular vienen y van a una segunda, incluso hasta Opinión. una tercera o Sí, cuarta claro. opinión para ver si todos coinciden de alguna forma, ¿sí? Cuando estamos hablando de la venta de una casa, no estamos hablando de la venta de un choripán. Claro. Entonces, el impacto que va a tener o no la venta de una casa o que la empeñes, ese impacto no es lo mismo en todas las bolsas y en todas las personas. Sí, no es lo mismo de que alguien venga y me dice quiero vender la casa de vacaciones a que alguien que venga y que se quiera poner a jugar con el péndulo al sí y al no para ver si vende la casa donde vive. Aquí es donde también viene, bueno, ya dónde te vas a ir a vivir, el dinero de la venta, para qué lo vas a usar. O sea, son muchísimas más preguntas que habría que tener claro. Y ahí es donde muchas veces yo me opongo a que las personas utilicen su péndulo para hacer sí y no para alguien más. Porque el impacto que va a tener tu sí y no en la vida de la otra persona, muchas veces a las personas no les importa y se van a pasar llevando a mucha gente de corbata. Correcto. Y está bien que lo aclares.
Porque en realidad una pregunta tan importante como una decisión, como está contando aquí ella, ¿no? De una compra-venta de un inmueble, en una sola pregunta y una sola respuesta del péndulo no te puedes conformar. Vas a tener que buscar amplitud o desglose de toda la historia que conlleva a eso para ver entonces ahí más porcentaje de las probabilidades, si es un buen momento o no, esa compra-venta, y esto aplica para todo, ¿no? Hola Artesanía, gracias por vernos. Felipe, gracias por sumarte, bienvenidos. Hola Franci, gracias por estar. Bueno, Sally te dice muchas gracias a la pregunta de la piedra luna usada en péndulo como collar. Gracias también por vernos. En un ratito te voy a comentar cómo poder conectar con Gustavo si quieres aprender radiestesia de forma profesional, ya sea para ti o que de repente quieras también el día de mañana dedicarte como un profesional también del péndulo. Viviana te dice gracias, un beso Viviana, gracias por vernos también. A ver, hoy queríamos hablar acerca de cansancio, fatiga luego de una sesión. No debería ser lo normal, o sea, está dentro de la probabilidad, pero según tu nivel de cansancio va a depender de cuán preparado estás para trabajar con péndulo, ¿no, Gustavo? Y también cómo está tu canal también para este oficio. Correcto, porque, digamos, una de las cosas que se habló ahorita es, puedes sentir un cierto cansancio durante la sesión. Puedes sentir un cansancio al día siguiente después de la sesión. Pero si quedas drenado Mm. después de haber pasado ya 3 días, 4 días, o siempre que utilizas tu péndulo, estás cansado, entonces ahí es donde la pregunta es, ¿eso es normal? Y ahí la respuesta sería no, no es normal. Porque entonces puede pasar también de que la persona tenga el cuerpo energético de alguna forma fracturado, que le hace falta un pedacito, que se le llama el aura fraccionada, o que está de alguna forma también movida. Y entonces ahí es donde también se drena la energía de la persona. Y no es necesariamente por el uso del péndulo que esa situación se dio, sino que puede ser algún otro shock y trauma que la persona vivió y que ahorita que se hizo la sesión de péndulo fue más notable para la persona que empieza a tener ese cansancio, esa fatiga durante o después de las sesiones que hace con el péndulo. Gustavo, por último, ¿cuántas sesiones por día recomiendas que una persona ya avanzada en radiestesia podría hacer? Yo te diría de que si una sesión va a ser más o menos de 1 hora, que unas 3 sesiones, 4 sesiones, así ya raspado. Y te lo digo también para que no te quedes cargado, no solo de esas energías, sino que por lo regular cuando las personas van a una consulta, después de que has limpiado y todo, muchas de estas personas se desahogan después con vos. Y entonces vos podés quedar cargado con todo lo que se habló durante la sesión. Y Claro. de alguna forma vos también tenés que hacer tu proceso para descargarte de todo eso, para no pasar a la siguiente sesión cargado, ¿sí? Claro. Y en muchos casos, si las personas lo que están haciendo es atendiendo personas que están con problemas de salud, eso también puede afectar tu estado de ánimo, porque muchas veces vas a sentir que no todo lo que estás haciendo está ayudando como quisieras a la persona. Y entonces te empezás a cuestionar y empezás a tener una conversación con vos mismo que no siempre te va a ayudar para que te mantengas con mucha energía. Entonces a veces no conviene fatigarte mucho porque durante la sesión vas a estar enfocado a mover energías, a hacer las peticiones y entonces es conveniente que tengas también tus ratos entre sesión y sesión para hacer otras actividades también. Correcto. Les acabo de dejar aquí en los comentarios la dirección web de Gustavo para que puedan conocer más de su labor y también conectar con él en terapiasconpéndulo.com, terapiasconpéndulo.com.
o en @terapias péndulo en Instagram, también para poder aprender todo sobre radiestesia. Gustavo, coméntale a la gente. Sí, para todas aquellas personas que desean aprender el sistema que nosotros utilizamos, que va a ser utilizando tablas, que va a estar enfocado a sesiones de sanación con péndulo, tenemos dos modalidades. El curso básico, que está pregrabado y lo pueden empezar cuando quieran, y vamos a tener un programa de certificación que son 12 semanas, donde hay sesiones semanales todos los días domingos y ahí se va a ir haciendo mucho trabajo, muchos ejercicios y la persona va a poder ir haciendo su práctica y su avance para poder hacerse sesiones de autosanación y también sesiones de sanación para otras personas. No es un programa de un fin de semana, sino que son 12 semanas, prácticamente son 3 meses, lo que va a llevarse el ir aprendiendo y poniendo en práctica el sistema, que ahí es también donde las personas van a ir viendo cómo es que tanto ellos como sus compañeros van creciendo y van de alguna forma poniendo en práctica todo lo que vamos a ir discutiendo a lo largo de las 12 semanas. Bueno, todo esto recuerden, para poder hablar con Gustavo, para poder aprender, o si quieres de repente tomar una consulta para ti, uno a uno, de radiestesia, independientemente de lo que te gustaría resolver, @terapias péndulo en Instagram o terapiasconpéndulo.com, también para que puedas visitar. Este video queda guardado aquí en el muro de Vida Sana, así que luego te puedes pasar y en la descripción del video están todos los enlaces. Gustavo, gran programa como cada semana, ¿eh? Me encantó verte como siempre y nos reencontramos la próxima. Dale. No, pues muchas gracias a ti y también a todos aquellos que participaron y estuvieron preguntando. Y pues la siguiente semana seguimos compartiendo aún más material y más respuestas que nos van a ir llegando. Así que gracias una vez más y nos vemos para el próximo lunes. Acá Gracias, estaré. Diego. Un abrazo, Gustavo. Buena semana. Chau, chau. Así pasaba en directo desde Los Ángeles, California. Gustavo Quiñones. Ángel dice saludos. ¿El costo del básico cuánto es? Envíale un mensaje ahora a Gustavo y él te comenta todo por el MD del Instagram. Gran programa. Espero que hayas disipado todo tipo de dudas en relación a espíritus, cansancio, fatiga luego de utilizar tu péndulo. Todos aquí. Próximo lunes, ¿en qué horario? A las 9 de la noche, hora argentina. Felipe, no sé en dónde estás. Coméntame en qué país estás. Igualmente los programas quedan guardados aquí en Vida Sana todos los lunes, así que este y todos los anteriores en el hashtag Los Secretos del Péndulo los vas a encontrar. 9 de la noche, hora Argentina, Uruguay, 8 de la noche, hora de Chile. En México son las 6 de la tarde, Felipe querido, hora de Ciudad de México, para que te puedas guiar, pero recuerden que todos los programas quedan aquí en @VidaSanaWeb, todos guardados, así que los pueden ver también on demand en diferido. Sally nos dice gracias, un beso para ti, Sally, me encantó, gracias siempre, abrazos. Estabas por acá, Rocío Fernández, mira qué bueno, un beso, Rocío, gracias, Yo me voy con mi Pedro, mira, miren qué Pedro, eso lo encontré hace, no sé, es de familia, sé que tiene como 50 años, un péndulo súper viejo, antiguo, de cadena, mira, un cuarzo un tanto muy viejo, pero lo estuve usando y funciona muy bien, Esto es para la gente que pregunta, ¿tiene que ser súper nuevo? ¿Tiene que ser de amatista? ¿Tiene que ser hebreo? Lo que fuera. No, mira, funciona exactamente igual, así que ahora me va a acompañar por unos días. Gracias por quedarte hasta aquí. Yo soy Diego Marten, te veo en la próxima edición. Que tengas un muy, pero muy buen día. Chao.